el noroeste. Ahí está. Compartimos, ¿sí, Laura? Ahí estamos. Avísame si dices algo. Bien, está grabando, perfecto, muy bien. Lo que entonces me daba cuenta y ponía en marcha, en práctica, es qué ocurre. ¿Qué ocurre con las personas cuando nosotros presentamos bien, de una manera correcta y preparada, la palabra del Señor? Entonces, ponía en marcha esta técnica y me daba cuenta que sí, que si uno presenta de una manera, la gente quiere saber más, quiere escuchar y puede prestar atención media hora, 40 minutos o más, o más. Entonces, que tiene que ver más como nosotros presentamos el mensaje que con el tiempo de duración. Claro que muchos de nosotros hemos practicado hasta poder predicar en un minuto la salvación, hasta en un minuto, si fuera necesario el caso. O como mucho usar 5 minutos y presentar el plan de salvación a una persona. Eso está muy bien porque a veces amerita la cuestión, no tenemos todo el tiempo. Pero cuando vamos a hablarle a alguien de Dios, vamos a explicarle cosas, si preparamos de una manera exquisita, de una manera correcta, organizada, la gente quiere saber más y quiere escuchar. ¿Sí? Entonces, alguna vez, entre todas esas, ¿cómo diría? Esos viajes y algunas de esas experiencias que me tocó con personas que nos tocó muchas horas viajar, porque una vez volvíamos de Salta, otra vez volvía de Mendoza. Son muchas horas de micro hasta Buenos Aires, de Salta son como 20, 21 horas. Recuerdo que esa noche había perdido, mejor dicho, perdimos el avión porque el avión suspendió su vuelo, por lo tanto, los pasajeros de una de ellas salimos rápidamente con un remis hasta la terminal de ómnibus para ver si conseguíamos un micro en la noche. Yo, en caso y otras 4 o 5 personas, teníamos que volver a Buenos Aires sí o sí para el día siguiente. Así que el problema de poder viajar en un micro, también saber que iban a ser muchas horas. Esas muchas horas permitió que uno viaje con alguna persona que en algún momento inicia la charla en la mañana y faltaban muchas horas para llegar todavía. Y recuerdo que un caso de un joven que ya habíamos charlado por varias razones, pidiéndonos permiso en el asiento. Yo estaba del lado del pasillo, del lado de la ventanilla, así que en un momento él venía con 2 patinetas grandes, una más chica y una más grande, y me explicó que esa patineta se llamaba eh, Longboard, una, y bueno, que era campeón de esto. Y me preguntó, llegado el momento, ¿de dónde viene usted? Y yo vengo de Salta. Ah, yo también. Fui a ver a mi mamá. ¿Y usted qué viene? Por razones de trabajo, me dice. Yo digo, algo así, sí, sí. Tuve una semana por razones de trabajo. Pero después me pregunta, ¿qué trabajo? ¿Qué hace? Y bueno, y así se dan las charlas donde uno le dice, soy seminarista, fui a dar un seminario. Y la gente enseguida te pregunta inmediatamente, ¿seminario de qué? Entonces, por ahí, para no ser tan específico, le dije, seminario de teología. Ah, de teología. Pero teología no es sobre la Biblia. Sí, le digo, la teología sobre la Biblia, sobre Dios, sobre las Sagradas Escrituras. No, sí, usted es profesor de la Biblia. Sí, así que se entabló una charla y en un momento de tanto viaje, él me hace algunas preguntas y me dice que él era buen lector de la Biblia, ¿no? Bueno, cuando la gente dice que es buen lector de la Biblia, yo la verdad que me cuesta creerle, porque la gente dice que lee la Biblia y después al final vos le citas un texto y nunca la leyó. Él me dijo que sí la leía, en una Biblia, que no, era católico, no iba nunca a la iglesia, pero que leía su Biblia. Para hacerle algunas pruebas, que si había leído la Biblia, yo le cité algunos pasajes y vi que él los conocía, que había leído bastante bien los evangelios, porque los citaba y lo que Cristo había dicho, y lo citaba muy bien. No así, no lo parafraseaba tanto, lo citaba muy bien. Así que, haciéndome él algunas preguntas y otras, llegamos a un punto de conversación en la que él me seguía preguntando cosas y yo le dije que lo felicitaba porque vi que conocía la Biblia, que era un estudiante que la había leído y que esto era muy importante para conocer a Dios y para llegar al conocimiento del propósito.
vi que él no sabía mucho del propósito de Dios, así que me preguntó cuál era el propósito. Yo le conté el propósito. Pero la conversación se volvió tan interesante, yo puse en marcha algunas técnicas para comprobarlas con alguien que no es un evangélico, y le dije, en un momento, él citó un texto bíblico de lo que Jesucristo había dicho, y yo le digo, si tú me permites, yo te haría un test ahora para comprobar si realmente la palabra de Dios se te ha revelado o simplemente eres un religioso más que está tratando de buscar. A él le interesó tanto ese test, por favor, me dice, Sergio, hágamelo. Quiero saber, sí, quiero comprobar. Pero mira que con este test que te voy a hacer, vamos a comprobar si realmente a vos se te reveló la palabra de Dios o simplemente sos un hombre con un pensamiento religioso. Él estaba entusiasmadísimo como que yo le haga el test. Yo le iba a hacer con el mismo texto que le había tocado. Él en algún momento, él me habló del texto que dice, más o menos, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la condenación, pero angosta es la puerta y, perdón, estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, ¿no? Y pocos son los que la. Él lo entendía, lo había leído ese texto, lo conocía todo bien, bien. Así que le hice la pregunta para el test que le había propuesto y entonces le pregunto, ¿qué es lo primero que tengo que encontrar? ¿Recordás el texto? Sí, lo recuerdo. Bien. ¿Qué tengo que encontrar primero? A ver, ¿tengo que encontrar la puerta para caminar el camino o tengo que caminar el camino angosto para un día encontrar la puerta? Y apunté a su conocimiento religioso. ¿eh? Eh, Apunté a su conocimiento religioso, porque dije, seguramente el pensamiento religioso piensa de esta manera. Tengo que caminar por un camino angosto que le agrade a Dios, tratar de abstenerme de esto y de esto y de aquello, portarme un Pedro, que tiene un manual del cinturón, me abra la puerta del cielo. Esa es una idea muy, muy famosa religiosa que muchos de nosotros, inclusive hasta los evangélicos, tenemos. Y esta prueba lo he hecho también con cristianos evangélicos. Y casi algunos cristianos evangélicos me han contestado lo mismo que me contesta cualquier persona o un católico. Entonces le hice esa pregunta primera y entonces él me contestó, pensó y me contestó como yo calculé que me iba a contestar. Él me dijo, no, creo que primero tengo que caminar el camino angosto, que es difícil, es lo que más cuesta, para un día encontrar la puerta estrecha y entrar a la puerta. Yo le dije, ¿qué significa para vos la puerta estrecha al final del camino angosto? Y él me dijo, la entrada al cielo. Bien. Le dije, es que es lo más común y lo más lógico que cualquier persona me iba a contestar. Y le conté algunas cosas. Pero él estaba entusiasmadísimo para ver cómo había rendido, si había aprobado o había desaprobado. Porque era un conocedor, la verdad que como católico era un conocedor bastante de la Biblia, mejor que cualquier otro joven, un jovencito, ¿no? Tenía 21 años. Y quería saber la respuesta. ¿Y qué tal? ¿Cómo salí? Me dijo. Y yo le dije, contestaste como todo el mundo. Pensaste que tenés que caminar un camino angosto para un día encontrar la puerta estrecha y que San Pedro te abra la puerta del cielo. Y lo que la Biblia propone, fíjate, me saqué mi Biblia y le digo, lee otra vez y recordá. Dice que tenemos que encontrar la puerta estrecha para caminar el camino angosto. Casi todas las personas piensan que tiene que caminar un camino angosto para encontrar la puerta estrecha. Pero Jesucristo dijo, yo soy la puerta que por mí entrare será salvo. Y se es salvo ahora, aquí. Por eso Cristo es la puerta y no puedes caminar nunca el camino de Dios si no recibes a Jesucristo primero como tu Señor y tus pecados te sean perdonados. Nadie puede caminar el camino angosto si primero no son perdonados sus pecados. Y le cité
tome nota si usted quiere, Isaías 35:8, ¿no? Y habrá, dice el profeta allí, calzada, habrá camino, calzada, habrá camino de santidad y ningún inmundo caminará por él. ¿Mm? Pero luego dice, que cuando uno dice ningún inmundo caminará por él, uno lo primero que piensa es, entonces nadie podía haber caminado ese camino, porque todos éramos inmundos. Pero se nota que algo ocurrió que nos puso en ese camino y dice, y el que camine por ese camino, por torpe que fuera, no se extraviará, porque el Señor mismo estará con ellos. Entonces está hablando de que el camino es un camino de santidad. Los inmundos no lo pueden caminar. Así que ¿quién tiene que caminarlo? Alguien que fue perdonado sus pecados, borrado sus faltas, para caminar el camino santo. Y aunque no es perfecto, pero tiene ahora la asistencia del mismo Señor o del mismo Espíritu Santo para que, aunque sea torpe, no se extravíe de ese camino. Y le expliqué entonces el camino de la salvación no es como la religión piensa, tienes que portarte bien y ser buenito para ver si un día Dios te recibe en el cielo. No, eso es autojusticia, te dije. Bueno, charlamos de esto tanto que el joven quedó tan contento, aunque no había probado, pero pudo comprender que necesitaba recibir a Cristo para ser perdonados sus pecados, entrar por la puerta ahora y ahora sí va a poder caminar el camino angosto. No es que hay una puerta al final, hay una puerta al comienzo. Por eso dice el Señor, y pocos son los que la hallan. Cierro con esto. Una exposición exquisita, clara, llama la atención de nuestro oyente y lo hace quedarse hasta el final y que quiere saber más. Entonces recordaba yo aquellas palabras de mi maestro que quedaron grabadas en mi corazón y en mi mente, que él decía, si alguno no nos puede escuchar más de 10 minutos es porque nosotros no nos hemos preparado con suficiente excelencia, o no es interesante la forma que expresamos y hablamos las cosas, entonces la gente no quiere. Muchas veces en mis viajes con mucho tipo de gente que viaja muchas horas o también a veces esperando en el aeropuerto y viajando, nos encontramos y entablamos una sencilla conversación y yo dejaba solamente un punto allí, un gancho que hacía que la persona me pregunte más, casi siempre por lo mismo. ¿Dónde viaja? Está al lado. Ay, ¿qué va? ¿Por trabajo? Sí, algo así. ¿Cuánto se queda? Una semana. Bien. ¿De qué trabajo es? Y ahí, así. Siempre por el mismo lado y la persona terminaba preguntándome y algunas después de una charla larga me decían, nunca me habían explicado así las cosas de Dios. Yo no tenía esa idea. Para mí, la Biblia, el Evangelio y todo eso era una religión. Y ahora que usted me lo explicó, a mí nadie me explicó nunca que había un plan y que Dios tiene un plan y un proyecto. Nadie me explicó de esa manera como usted me explicó. Muy importante entonces que nosotros preparemos de la mejor manera una exposición que ahí vamos a quitar todo ese prejuicio que hay de que hay que hablar cortito porque la gente no tiene paciencia y no te quiere escuchar. A mí me ha ocurrido todo lo contrario, pero claro, tiene que ver con prepararnos y tener los temas bien claros nosotros, como hablamos anoche. La idea y el concepto claro, cuando lo vamos a transmitir y va a ver que nuestro oyente se queda ahí y es más, pregunta y quiere saber. Y cito palabras espontáneamente del Señor Jesucristo, donde le preguntan, ¿por qué nos hablas en parábolas? Aunque la profecía decía que les iba a hablar en parábolas. Y que para algunos, era, aunque oyendo no oigan y viendo no vean, y se conviertan y sean perdonados, y sean salvados. Pero ese texto que lo tenemos de Reina Valera y no lo entendemos muy bien porque está en una forma casi del hebreo, está como al revés la palabra, entonces nosotros no lo entendemos, más o menos en una versión más blanda o en la Reina Espera que voy a usar ahora, el texto diría, el Señor hablaba en parábolas para llamarle la atención, para que ellos oyendo no oigan, viendo no vean, porque si oyendo oyen y viendo ven, entonces se arrepentirían y tendrían que ser perdonados. Bien, el Señor enseñaba por parábolas las cosas y usaba siempre la parábola comparativa para llamarle la atención, porque muchos de ellos no sabían a qué se refería
pero aquellos que vinieran a él a preguntarle qué quiso decir con esto, entonces allí se le entregaba el misterio, se le entregaba el mensaje. O sea que la parábola comparativa era una forma también de llamar la atención al que le llamaba la atención y le interesaba y venía para escuchar la explicación, y cual que quería saber más, entonces ese ya era un corazón que estaba dispuesto a recibir la palabra y el mensaje. Esa es la idea entonces de la parábola. Y hay muchas técnicas y maneras que nosotros como predicadores podemos tener para, cuando evangelizamos, llamar la atención a las personas y luego, si hay esa atención, les predicamos. Porque si no tenemos la atención, amado hermano, nada podemos hacer. Si la persona no hemos ganado la atención de ellos, no podemos compartirle el mensaje. Sería tirar semillas al viento. Pero cuando se prepara de esa manera el terreno, entonces sí podemos sembrar la palabra. Y esa es una manera muy importante, una técnica muy buena, pero tiene precisamente que ver con cómo nos preparamos y preparamos la exposición. A ver, Laura nos va a compartir alguna pantallita, Laura, ¿sí? Eh, Cuando llamamos la atención, eh, tenemos que saber que el mensaje entra por el oído, ¿sí? Va a entrar por el oído, también con imágenes, pero entonces, como se suele decir que se recuerda mucho más por lo que se ve, que es lo que se oye, se suele decir que de lo que se oye se recuerda el 10%, pero de lo que se ve se recuerda hasta un 50, 60%. Ahí tenemos ampliar a la ¿eh? Entonces, nosotros tenemos que aprovechar el oído de nuestro oyente, precisamente para transmitir imágenes por ese oído. Sígame en esto, presta atención. Lo que hacemos es, aunque estamos hablando, porque a veces con un alumno sí nosotros le podemos mostrar imágenes en un pizarrón, podemos dibujarle cosas, si hay alguien aquí que le predica a los niños o a los jóvenes, usted puede usar una pizarra, puede ser imágenes proyectadas, puede usar varios elementos, pero cuando usted le está hablando de Cristo a una persona, no puede ir a buscar a su casa el rotafolio, no puede ir a buscar una pizarra para escribir en un pizarrón, pero sí tiene que hacerlo imaginariamente. Sígame aquí, tienen que entrar por ese oído, qué bonito el oído azul, ¿eh? Están entrando las palabras allí, ¿eh? Como es, eso que se ve así que está entrando son los sonidos. Entonces, cuando usted está transmitiendo esas imágenes, tiene indudablemente transmitir allí con eso imágenes, con el sonido tiene que transmitir imágenes. Uno de los secretos que sea tan exquisita y que llame la atención, la exposición, es que mientras yo explico y hablo algo que está entrando por el oído de mi oyente, yo pueda transmitir imágenes, aunque esté hablando. Eso hacía el Señor Jesucristo como el maestro de los maestros y el predicador por excelencia. Él transmitía imágenes allí, aunque sea auditivamente, y hablaba. Cierta vez un sembrador salió a sembrar y sembró y parte de la semilla cayó en el camino y usted ya está imaginando un camino y dice parte de la otra semilla cayó entre pedregales y otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra, ¿no? Y luego cuenta, la que cayó en el camino, vinieron las aves de los cielos y la comieron y se la llevaron. Y ahí se imagina usted las aves de los cielos, alguna paloma que bajó y se comió la semillita, porque el camino está tan caminado eso que está duro como un pavimento, por lo tanto la semilla jamás podía entrar dentro de la tierra y germinar. Entonces el Señor, contando la parábola del sembrador, tan conocida, que él mismo después la explica, transmitió que, aparte del sonido, imágenes a través del sonido, del oído. Eso es lo que ocurre cuando nosotros escuchamos agradablemente a una persona y que nos agrada seguir escuchando, es que seguramente esa persona está transmitiendo, aparte de un sonido, está aprovechando bien la comunicación y está transmitiendo imágenes. Y cierta parte cayó en pedregales
y después dice, la que cayó entre piedras, así creció la plantita, pero como no tenía su raíz profundidad por las piedras, por el terreno duro, entonces salió el sol y lo quemó. Y usted se va imaginando todo. La otra que cayó entre espinos, prendió la plantita, empezó a crecer, pero los espinos crecieron más rápidos y la ahogaron. Así va contando hasta que dice más la que cayó en buena tierra, es así, creció, creció, terminó, creció y llegó a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Luego él explicó la parábola comparativa, pero lo primero que hizo es transmitir imágenes auditivamente. O sea que no hace falta solamente alguna lámina, hoy sí lo estamos haciendo aquí en el Zoom, pero lo más importante es poder transmitir por el oído imágenes a aquel que nos está escuchando. ¿Se da cuenta? Eso lo hace exquisito. Y ahí vemos, ya que estamos terminando esta primera parte aquí, es que la homilética es una, dice allí, ¿no? Una palabra derivada de la palabra griega, homilía, ya lo hablamos ayer, que significa charla o discurso determinado. La homilética, pues entonces, hace referencia a esta ciencia o arte que tiene que ver con la construcción y el discurso cristiano, incluyendo todo lo que pertenece a la preparación y presentación del sermón y los mensajes bíblicos. Nos demuestra cómo preparar, entonces, un sermón o discurso científicamente y presentarlo eficazmente. Homilética, pues, es el arte y la ciencia de la predicación es la ciencia de la cual la predicación es el arte y el sermón es el producto. Y ahí vamos a la otra lámina. Laura, hoy ya la habías puesto correcta, ¿eh? ¿Sí? Esta sabemos usar. Tenemos elementos para la comunicación. Si usted se fija allí, vamos a encontrar entonces elementos de la comunicación. Siempre hay un emisor. Ya estamos entrando al que uno de los más importantes que lo tenemos aquí en homilética, ¿no? En homilética, que es, vamos a hablar del instrumento que debemos usar, que somos nosotros. Por tanto, ahí va a haber en la primera parte del circuito, usted va a ver el emisor. Tiene que haber un hablante, alguien que transmite. Indudablemente el emisor, si es el que transmite, tiene que tener contenido. Tiene que tener lo que llamamos el mensaje. Imagínese un emisor que no tenga mensaje. Imagínese usted que va a un programa de radio para transmitir, le ponen ahí delante del micrófono y usted dice, bueno, qué lindo estar acá en la radio, cómo me gusta, saludo a mi familia, a mi tía que me está escuchando, a mis primos. Bueno, usted puede usar 4 o 5 minutos saludando a alguien, pero si no tiene contenido, si no tiene un mensaje que dar, ¿qué va a hacer? ¿No? Como muchos hermanos a veces van y pasan música, saludan a todo el mundo. No digo que esté mal, a veces por ahí entretiene, da la hora, la temperatura, bien, pero en realidad el mensajero eficaz se presupone que tiene un mensaje de comunicación. Entonces ahí, en el dibujo usted va a encontrar el emisor, que es el hablante o el escritor, tiene un mensaje que por supuesto lo transmite por medio de un código y por medio de un canto. No sé si ve el dibujito que están hablando uno con el otro como cuando éramos chicos y agarrábamos una latita o un vasito de yogur o una latita y la perforábamos y poníamos, a veces era un cablecito o era un hilo de barrilete, no sé con qué más lo habrán usado, o algunos con un alambre muy finita y nos poníamos uno en una punta y en otro en otra punta y hablábamos. ¿Qué pasaba si hablábamos los dos juntos? No pasaba nada, ¿no es cierto? No había comunicación. Si hablábamos los dos por el vasito al mismo tiempo, no. Mientras uno hablaba por el vasito, el otro se ponía el vasito o la latita aquí en el oído, porque uno es el emisor y el otro es el receptor, ¿sí? El que escucha. Por eso tenemos ese dibujito. Así que del otro lado tenemos un receptor, alguien que recibe el mensaje. Pero ahora vamos a hablar de ese circuito básico de la comunicación. El emisor, el hablante o el escritor
se supone tiene un mensaje y ahora en homilética tenemos que organizar, preparar ese mensaje, ordenarlo, poner una forma rica, ordenada, exquisita, agradable, comprensible, etcétera, ¿no? Porque tiene un mensaje, va a usar bien el código tiene que ver con el lenguaje, por eso les pedía que se armen los que ya, tal vez muchos de ustedes ya lo tengan, pero que se armen de un par de Biblias, si no tienen varias versiones entre las modernas y las más antiguas, bájenselo allí por internet, por el Play Store, tengan varias Biblias de las que les recomendé a mano, porque ustedes van a enriquecer también en el mensaje la parte que es el código, que es el habla, es el lenguaje que utilizamos, que a veces podemos hablar castellano o español, tanto el receptor, el emisor y el receptor hablan el mismo idioma, pero a veces hasta no nos entendemos, como hablamos ayer. Puede que hablemos el mismo idioma, sin embargo, el que nos está escuchando no entiende exactamente lo que decimos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos decodificado el mensaje. Puede ser que tengamos algunos problemas de decodificación del mensaje, como yo dije, algunas palabras que para la jerga evangélica cristiana es muy común, pero para las personas que nos reciben no es tan común, ¿eh? Entonces, para eso, varias versiones de la Biblia, versiones modernas, nos pueden ayudar a tener un lenguaje un poquito más blando, más fácil para quien nos está escuchando. Y eso podría ayudarnos en lo que se llama el código. Es el código, es el idioma, el lenguaje que estamos utilizando común entre ambos, que nos es familiar y común. ¿Qué más tenemos? El canal ya sabemos que puede ser escrito o hablado oral, o sea, por medio del sonido o por medio de algo escrito. De ahí estamos hablando del canal. Y abajo, fíjense que tenemos esa palabrita debajo de los dos que dice referente. Hay un tema que es a los que nos referimos, referente a este tema. Así que el emisor transmite al receptor con un lenguaje, es el código, el mensaje que él tiene, mucha claridad, por medio del canal que va a usar, que puede ser hablado con el sonido, el aire, o puede ser escrito, acerca de un tema que es el referente. Referente a tal tema, referente a la salvación, referente a las doctrinas, referente a Jesucristo, referente a las cartas apostólicas. Bueno, ahí está el tema, referente. Ese es el que ambos van a entender, ¿sí? O se van a poder comunicar en una cosa que entienden ambos. Perfecto. Ese es el circuito básico de la comunicación. Laurita, podés cerrar esta pantallita y si querés después prepararte aparte la llama, ¿sí? Para que hagamos algún ejercicio. Bien, perfecto, vamos bien hasta aquí. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cuánto vamos de esta transmisión? A ver, para saber. 30 minutos. ¿30 minutos ya? Impresionante. Nos quedan los 10 minutos. Entonces ya entramos a lo que es la otra página, que estamos hablando del el mensajero, ¿eh? En este caso tenemos al mensajero. El mensajero es el emisor, es el que transmite el mensaje. Así que, como ya remarcamos ayer y hoy al comienzo, hablamos de que Dios va a usar una personalidad y Dios respeta esa personalidad. De hecho, los escritores bíblicos ponen parte de su personalidad en lo que escriben, más allá de la inspiración del Espíritu Santo, los temas que Dios les manda a escribir, pero a pesar de eso también ellos plasman su vivencia, su experiencia y también su personalidad. Y eso lo va a decir aquí la nota, estamos en la página 3. Se ha dicho que la verdad y la personalidad son los fundamentos de toda predicación verdadera. En cuanto a la verdad, no es necesario considerar el material del mensajero aquí. Es decir, debe ser la verdad de Dios tal como ha sido revelada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquella verdad adecuada para la necesidad de cada hombre
y que no cambia con los años. Lo que hemos de considerar entonces, la verdad es una, en primer lugar, es el mensajero y su personalidad. La verdad es la verdad. Que nos falte entenderla, que nos falte comprenderla, que nos falte ejercitarnos en esa verdad es un tema aparte. Pero la verdad es la verdad. Y la verdad está en Cristo. Toda la Biblia tiene que ser apuntar a Jesucristo, al cumplimiento, a la salvación en Cristo. Toda ella. Si queremos encontrar algún sentido de la Biblia, tenemos que entender que Cristo es el protagonista principal allí de la Escritura. Y el autor que la inspiró, el Espíritu Santo. Entonces, de esa manera ya tenemos la Biblia toda como una gran, absoluta verdad que no necesita revisarla, sino simplemente comprenderla. Pero en cuanto al mensajero, tenemos mucho que ver, porque ese es el emisor, el que transmite la verdad. Por lo tanto, hay mucho que hablar del mensajero y del que transmite esta verdad. Vamos un poquito entonces por aquí. Así que lo que hemos de considerar en primer lugar es el mensajero y su personalidad. Aquí vamos entonces. La relación entre el predicador y su predicación y mensaje no es mecánica, sino que es vital. En un audio que les voy a compartir después para que lo tengan, más allá de la clase también de hoy, que quizás esté en video, se está grabando, es eh, cómo afecta al mensaje la persona del predicador. Y que el predicador no puede estar nunca divorciado de su mensaje. El predicador no puede estar tiene que tener conciencia del tiempo que vive, tiene que tener responsabilidad y conciencia del llamado de Dios y de la responsabilidad que él tiene. No puede estar divorciado de su mensaje. Así que él no puede predicar algo que realmente o no solo no lo entiende, sino más le diría, que él no lo ha experimentado o que no tiene compromiso él con eso que está hablando. No. El predicador no puede estar divorciado de su mensaje. Él y su mensaje están unidos. Por lo tanto, aquí hay una cuestión que no es mecánica. No es que estudio esto, me preparo y soy el comunicador y no tengo nada que ver con el mensaje que traigo, con lo que hago. No es mecánico. No, sino que es vital. Él está comprometido con ese mensaje, está consciente, Dios le tiene que dar conciencia del tiempo que vive, de las necesidades que hay, tiene que haber en él una ocupación y por momentos una preocupación inclusive de lo que se está viviendo para que el mensaje juntamente con él sea algo vital, sea algo que lo une. Él es parte de ese mensaje, en ningún momento él siente que está fuera de él, sino como decía bien en la instrucción acerca del liderazgo o le llamamos liderazgo espiritual, pero podríamos decirle el servicio ministerial al Señor. Alguien dijo alguna vez que un buen líder conoce el camino, ¿no? Y ahí vamos bien, enseña el camino, y eso bárbaro, pero en tercer lugar, él mismo también camina ese camino, ¿no? Y que si fallara alguna de estas partes, no estaría completo. Porque alguien puede conocer el camino, bien, pero también tiene que enseñar ese camino. Pero lo más hermoso es que él también camine por ese camino, ¿eh? No puede estar fuera de eso. No puede conocer el camino, enseñar el camino, y cuando usted le pregunta a él, ¿y por dónde va a ir usted? Y él dice, no, yo conozco un atajo, yo voy por otro lado. No. Él conoce el camino, enseña el camino y él también va por ese camino. Entonces, quiere decir que él está ligado, comprometido con el mensaje, no está fuera. Eso es muy importante a la hora de hablar del mensajero. En este caso, por supuesto, cuando hablamos de mensajero, hablamos general, hermanos, hablamos de una forma general. No estoy hablando de los hombres, estoy hablando de los hombres y las mujeres, que somos mensajeros del Señor. No solo somos mensajeros por tomar un púlpito, por estar en un púlpito. Somos mensajeros
del Señor constantemente en todos los lugares, en las áreas de nuestra vida. Somos los que vamos a predicar la palabra donde sea, donde Dios nos alcance gracia, en los lugares que nos ha puesto, afuera, en las casas, en un té, dentro de la familia, en encuentro en un lugar, al aire libre. En tantos lugares vamos a ser los comunicadores de este mensaje. Por lo tanto, cuando hablamos del mensajero, hablamos en general de hombres y mujeres que van a comunicar. Antes que cerremos, ¿cuántos minutitos nos quedan? Si hay alguien que tenga alguna pregunta. Bueno, es muy cortito. Por ahí entramos con algunas preguntas en la próxima parte. No va a alcanzar para hacer las preguntas los 2 minutos. Ahí ya cerraste algunos micrófonos. Sí. Bien, perfecto. Así que cerramos esta partecita porque estamos entrando a los requisitos del comunicador. El comunicador tiene entonces algunos requisitos porque la responsabilidad primero es de él. Él es el que va a llevar adelante todo esto, por lo tanto necesita tener un mensaje. Necesita tener actitud y aptitud. O tiene que tener una actitud ante esto, pero tiene que ser apto también. Apto. Por eso vamos a trabajar sobre él y todo lo que necesita. Primero hablamos de su persona, porque por supuesto, si no empezamos ahí con la herramienta que es su propia persona, estamos en problema. Después nos vamos con el mensaje, y después del mensaje vamos a ver su preparación, sus ventajas y desventajas, y después nos vamos a cómo debe reunir los materiales, cuáles, ya les pasé parte de los elementos que necesita reunir para ayudarse y equiparse para preparar esa exquisita comida, para después ir a todo lo demás que viene la construcción de varios tipos de mensajes, varios tipos de exquisiteces muy variadas que hay para preparar. Así que de esta manera nos vamos. En cualquier momento me corta aquí, pero cierro con esto. Entonces, esta persona está personalmente, como dijimos, relacionado con su mensaje, todo su ser está implicado en su sermón, o sea que le juega ahí todo su ser en el sermón. Él no está fuera de esto, sino que está relacionado con su sermón. Dice aquí, el cerebro edificará la estructura lógica de esto, el amor lo cubrirá con la carne, la experiencia lo vestirá con una aplicación pertinente y la imaginación lo vivificará, la voluntad lo impulsará hacia su fin y la energía divina lo hará eficaz. Qué maravilloso. ¿Qué le pareció todos esos detalles? La predicación verdadera requiere vitalidad física, prontitud mental, pureza espiritual y unción divina. Esta clase de predicador tiene que reunir los requisitos principales, y allí están 2 puntos, los requisitos principales que tiene que reunir por todo aquello que dijimos, ¿no?